Buenas chicos y chicas, hoy os voy a hablar en este nuevo podcast de los fenicios. La presencia fenicia en el extremo occidente representa el primer gran fenómeno de interacción a la larga distancia entre la sociedad avanzada del Mediterráneo oriental y los pueblos protehistóricos de la península ibérica. La expansión de estos navegantes, cuyo nombre deriva del término griego Fonikés, que significa el país de la púrpura, transformó irreversiblemente el panorama social, económico y político de la región a partir del primer milenio antes de Cristo. El análisis de esta colonización requiere abordar tanto las causas profundas de su desplazamiento como el complejo debate historiográfico generado por la disparidad entre la fuente antigua y la evidencia arqueológica moderna. Los fenicios, procedentes de las ciudades-estado levantinas como Tiro, Sidón y Biblio, emprendieron su expansión occidental impulsada por dinámicas tanto internas como externas. Geopolíticamente, la casualidad externa fue crítica. La política siria, especialmente bajo Al-Sur-Nasir-Pal II y Tiglat-Pileser III, ejerció una presión creciente en el Levante a partir de la primera mitad del siglo IX, obligando a la ciudad de Fenicia a buscar bases de recursos autónomas lejos de las exigencias tributarias del imperio mesopotámico. Este factor sugiere que la colonización no fue meramente una expresión de la vocación marinera, citada por Estrabón, sino una estrategia pragmática de supervivencia corporativa y estatal. Los principales recursos claves buscados eran los metales como la plata, el plomo, el estaño y los recursos agrarios. La península ibérica y en particular la esfera de Tarteso ofrecía acceso a yacimientos minerales de gran valor que alimentaban la producción especializada de lujo en Oriente. Además, las necesidades de establecer una base para la producción de alimentos esenciales como el cultivo del arroz, del olivo y la vid, y la explotación de recursos pesqueros para la industria de salazones era vital para evitar la dependencia alimentaria oriental, una estrategia económica sofisticada desde su inicio. La cronología de la presencia fenicia se divide convencionalmente en cuatro fases establecidas: la precolonización, el periodo colonial, el periodo urbano y el periodo tardío. Existe una notable contradicción historiográfica sobre la fecha de las primeras fundaciones. Las fuentes escritas grecolatinas como Velleio Partéculo atribuyen a Gadir, la actual Cádiz, una fundación antiquísima ligada a los sirios y al templo de Hércules egipcio, situándola poco después de la guerra de Troya. Sin embargo, la arqueología basada en dataciones de carbono 14 sitúa los asentamientos permanentes y sistemáticos a inicios del siglo IX a.C. o incluso ligeramente antes. La pervivencia de estas fechas literarias tan tempranas para Gadir indica que la memoria de las primeras expediciones exploratorias y comerciales, el modo de contacto no hegemónico, era fundamental para la identidad y legitimidad de las élites fenicias occidentales. Esta profundidad temporal servía para establecer una justificación política y religiosa centrada en el culto a Melcar, frente a los posteriores competidores griegos. La fundación se llevó a cabo por un orden de un oráculo que mandó a los tirios a establecer colonias en las columnas de Hércules. Tras dos intentos fallidos, mencionados lugares como Sexi o Nova, la tercera expedición logró su objetivo. La ciudad fue fundada en el archipiélago gaditano, en el santuario del dios Melcar, y se estableció en la parte oriental de la isla y la ciudad en la parte occidental. El conocimiento de la colonización se basa en una combinación de evidencia. Las fuentes del Próximo Oriente orientales son proporcionadas por las cartas de Amarna, los archivos de Ugarit y los anales asirios, además de testimonios bíblicos y datos epigráficos. La fuente escrita grecolatina ofrece la perspectiva mediterránea posterior, como la Historiae de Heródoto, que relata los primeros contactos y raptos en el Egeo, la geográfica de Estrabón, la Naturalis Historia de Plinio y la biblioteca histórica de Diodoro de Sicilia. Estos textos confirman la hegemonía fenicia más allá de las columnas de Hércules. El debate académico sobre la colonización fenicia en el extremo occidente se polariza, principalmente entre los modelos explicativos que intentan caracterizar la naturaleza y el objetivo final de esta empresa transmediterránea. La estrategia de asentamiento fenicia se caracterizó por un patrón de asentamiento específico. Los núcleos se fundaban generalmente en un islote, península o promontorio.
garantizando defensibilidad y buenas condiciones de anclaje. Era crucial la proximidad a cursos fluviales que proporcionaba acceso a las rutas interiores y la búsqueda de lo que se ha denominado un territorio neutral, por ejemplo, como Gadir en Sexti en Almuñécar, Malaca en Málaga y Abdera en Adra. El interés económico se centró en la extracción de metales y la producción agraria especializada. La búsqueda de plata en la esfera tartésica impulsó el establecimiento de Gadir como un centro neurálgico, mientras que el control de la tierra para el cultivo intensivo de la vid y el olivo se complementó con el uso de los recursos pesqueros, dando origen a la industria de salazones. Este, Hay dos tesis, la tesis de la colonización comercial, que es un modelo defendido por investigadores como María Eugenia Aubet y María Luisa Ruiz Gálvez, concibe la expansión como un ejercicio de comercio privado. Va a seguir Rosicrea explicándolo más sobre esto. Me crea y me acopla en el canal de mi amiga. Voy a continuar por donde lo he dejado. El mecanismo de impulso recae principalmente en la burguesía tiria y en empresas familiares en contacto directo con el palacio, pero no es necesariamente bajo su dirección central y constante. El objetivo primario era el lucro derivado del intercambio de bienes suntuarios por materias primas, estableciendo meras factorías costeras para intercambios rápidos con mínima intención de ocupación territorial o explotación agraria a gran escala. Una evidencia que sustenta esta tesis es la homogeneidad de la cultura material fenicia temprana encontrada en Occidente. En cuanto a la otra tesis es la de colonización agraria, que es una propuesta por los autores como Carlos González Warner, Jaime Albar y José María Blázquez. Este modelo se inspira en las teorías marxistas y paranoia para entender la expansión como una empresa dirigida desde el Palacio de Tiro. El objetivo principal era la explotación del territorio tartésico y de sus recursos, incluyendo metales de manera crucial, la tierra, lo que implica la organización del territorio mediante la fundación de colonias con rutas hacia el interior y un trasvase de población excedentaria desde el Levante. Gadir actuaba como el representante central de Tiro en Occidente. Para lograr esta explotación era necesario establecer un acuerdo con la élite estratégica, para de esta forma controlar la fuerza de trabajo y los recursos. El consenso académico actual tiende a una síntesis cronológica y fundacional de ambos modelos. Se interpreta que los primeros contactos fueron ciertamente comerciales y explotarios. Sin embargo, una vez confirmada la riqueza mineral y agraria del extremo occidente, Tiro institucionalizó el proceso, haciendo que Gadir operara como una sede de control estatal, adoptando un carácter agrio agrario y extractivo para garantizar esa estabilidad y la inversión a largo plazo, especialmente en tecnologías como la metalurgia de la plata. La estrategia geográfica de situar los asentamientos en claves costeros defendibles eran cercanos a la desembocadura de los ríos. Esta era doble funcionalidad, asegurando una defensa marítima, fundamentalmente garantizaba el acceso a la riqueza mineral transportada por los ríos, y de esta forma al mismo tiempo evitaba el conflicto directo y la ocupación del corazón del poder tartésico. Después tenemos la discusión sobre una precolonización y los primeros contactos. La precolonización se define como el periodo de los primeros contactos, un modo de contacto no hegemónico, caracterizado por intercambios de bienes de prestigio, sin que mediera una ocupación territorial permanente ni la explotación organizada de recursos permanentemente. Esta etapa se apoya en evidencia arqueológica del bronce final ibérico, con el depósito de la Abia de Huelva, que data aproximadamente del 997 Gal. La presencia de cerámica micénica y orientales en la península ibérica, incluso con estudiar del heládico final tercero C en Huelva y fragmentos de cerámica fenicia de Tiro en estratos profundos de poblado indígena, confirma estos contactos tempranos. Además de ello, tenemos la arqueología reciente que nos ha proporcionado una cronología absoluta, muy antigua para los asentamientos permanentes, retrotrayendo el inicio del periodo colonial. Dataciones de carbono 14 sitúan yacimientos claves como Útica, en Túnez, entre el 925 y 900 AC.
y Huelva entre 915 y 845 a.C., con fases provisionales que se remontan hasta el 975 y 950 a.C. Estas fechas son contemporáneas a los reinos de Girán de Tiro y Salomón de Israel. Huelva se identifica como un poblado indígena masivo del Bronce Final, que funcionó como un crucial nexo geoce- geoeconómico. La aparición temprana de la cerámica fenicia de Tiro en Huelva nos muestra que el objetivo inicial de la estrategia fenicia no era solo la fundación de colonias, como Gadil, sino la penetración directa en las redes comerciales atlánticas indígenas para asegurar el flujo de estaño, oro y ámbar, así como la plata local. El sofisticado conocimiento de los mercados y las rutas confirma que la operación fenicia estaba organizada desde el inicio, priorizando la penetración de mercados sobre la simple creación de un enclave. En cuanto a las características del periodo colonial temprano, que son desde el siglo IX hasta el 8 a.C., destaca el paso a la colonización, que es definida como modo de contacto sistemático. Una característica definitoria de esta fase es la intervención sacerdotal en la expansión ultramarina, siendo el templo de Melkar en Gadir el principal centro económico, ideológico y político del momento. El templo operaba como un gestor de la producción y la economía, funcionando como una estructura corporativa transnacional que ofrecía la confianza y estabilidad necesarias para garantizar acuerdos comerciales, gestionar el capital y organizar grandes inversiones logísticas de enorme distancia. Aunque existe un debate sobre la naturaleza de la intervención, la aristocracia fenicia se estableció rápidamente, evidenciada en las ricas necrópolis costeras de Laurita en Almuñécar y Trayamar en Málaga. En cuanto a las organizaciones socioeconómicas y aportaciones tecnológicas, destaca que el periodo colonial se caracterizó por un impacto tecnológico y una organización social jerarquizada, que sentaron las bases para la protohistoria ibérica. En cuanto a la estructura social y administrativa, destaca una sociedad fenicia en Occidente que era un reflejo de su origen, con una composición social diversa, que incluía una élite aristocrática que gobernaba en Gadir, una burguesía mercantil y una población libre, con evidencia de fenómenos de mestizaje con la población autóctona. La existencia de una población dependiente también se contempla. El poder económico residía en el templo o palacio, que gestionaba la producción y el comercio. Los textos epigráficos, como la inscripción del sarcófago de Girán de Biblos o la nota de crédito, demuestran la certificación de su sistema de registro y el uso del sistema del comercio. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya gustado. ¡Nos vemos!